Si ya recibió su bosquejo, por favor sáquelo junto conmigo y vamos a dar inicio al sermón de esta mañana. Hay tanto que hablar acerca de la fidelidad. La semana pasada hablamos y dijimos que nosotros fuimos creados para la gloria del nombre de Dios, para dar gloria a Dios. El día de hoy queremos seguir hablando esta vez acerca de las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios. ¿Por qué serle fiel a Dios? De acuerdo a las Escrituras. Yo quiero que entendamos que la misericordia es un atributo divino, entendido como un sinónimo de consideración, amabilidad y perdón. Esto es la misericordia de Dios. Si usted recuerda, antes de usted venir a los pies de Jesucristo, Él tuvo consideración de nosotros. ¿Por qué razón? Porque nos vio en la miseria, en la condición de pecadores que usted y yo estábamos. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el libro de Génesis está entonces grabado, si pudiéramos decirlo así, está escrito. Cuando el hombre pecó, cuando optó por hacer caso a Satanás, cuando optó por desobedecer a Dios y por lo tanto entró el pecado al mundo entero por causa de Adán. En esa es la condición en que todos, por eso dice el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo debemos estar conscientes de esta realidad. El Señor tuvo consideración cuando invitaron a este loco salvadoreño a una iglesia. Y por primera vez escuché el mensaje, aunque ya lo había escuchado antes, pero por primera vez lo escuché con un corazón abierto, con la intención de verdaderamente escuchar lo que Dios trataba de comunicarme en ese día. Y entendí que Él estaba considerándome. Amabilidad, fue amable conmigo y me extendió su perdón al escuchar el mensaje. La misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Dios estaba muy bien allá en su trono. Él no necesita de mí. Dios no lo necesita a usted. Pero Él miró nuestro sufrimiento, nuestra miseria, y decidió entonces ponerse a la disposición de poder compadecerse. Por eso dice, Cristo murió por nuestros pecados. Él pagó el precio que usted y yo no podíamos pagar. La misericordia se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado. Estábamos en una gran necesidad. Yo no sé si usted lo reconoce, pero yo sí lo reconozco. Yo estaba en una gran necesidad de Dios. Era imposible para mí restablecer la relación que se perdió en el jardín del Edén. No había forma de cómo lograrlo, especialmente en el perdón y la reconciliación. Quiero que vaya junto conmigo al libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2 nos dice lo siguiente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Esta es la verdadera forma de adorarlo. El apóstol Pablo nos anima, nos ruega, como dice ahí, a que entreguemos nuestro cuerpo
a Dios. Y mire qué interesante, Él no lo va a hacer, Él ya pagó el precio por nosotros, pero ahora hay una responsabilidad en nosotros. Y esta es la de ¿qué? La de entregar nuestro cuerpo. Entregarlo a Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué tengo que entregar mi cuerpo a Dios? Por todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros. En otras palabras, es que somos deudores. Y entregar el cuerpo es lo menos que podemos hacer por Dios. Él entregó el suyo en la cruz del Calvario. Él derramó su preciosa sangre por nosotros. Dice que sea un sacrificio vivo y santo. Debo presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo y santo. Dios quiere que esto sea voluntariamente, que sea de una forma santificada. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la clase de sacrificio que Dios, muchos de nosotros estamos pensando, ¿verdad? Oh, yo hago un gran sacrificio para ir a la iglesia. Eso no es el sacrificio que a Él le agrada. La clase de sacrificio que le agrada a Él es cuando presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo. Cuando en nuestra vida, en nuestro cuerpo humano, estamos tratando de hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de la carne. Este es el sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Mire qué tremendo. Yo pensé que adorarlo era venir aquí los domingos, levantar las manos, entonar un buen canto, darme una sacudidita ahí en el cuerpo y eso era la adoración a Dios. No, adorar a Dios es entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo. Ese es nuestro culto racional. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Me encanta, escuche, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Como creyentes venimos a los pies de Jesús. Escuchamos el mensaje, el Espíritu Santo nos convicta de pecado. Abrimos entonces nuestro corazón a Jesús y Él hace que nosotros volvamos a nacer espiritualmente hablando, porque estábamos muertos espiritualmente, por cuanto la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Es vida en Cristo Jesús. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Un creyente, un nuevo creyente, una persona convertida, ahora tiene la responsabilidad de permitirle a Dios que transforme la forma en cómo Él piensa. No puede pensar de la misma manera que pensaba antes. Una persona convertida, una nueva criatura, no puede seguir imitando las conductas ni las costumbres de este mundo. Yo no sé, a veces leemos la palabra, pero como que yo creo que vamos a tener que hacer una serie de sermones en cuanto a la cuestión de el oír, porque creo que oímos la palabra, pero no la escuchamos, no ponemos atención. El día miércoles hablábamos de esto. Cuando Dios nos dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. En el libro de Revelación, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero parece que estamos oyendo, pero no estamos escuchando, porque no estamos poniendo atención, porque escuchamos algo, pero inmediatamente se nos olvida.
pero hay que escuchar atentamente con la idea de permitir que esa palabra que estamos escuchando transforme nuestras vidas. Me encanta. Mucha gente todavía, como cristianos, no saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Entonces, dice, entonces quiere decir, entonces, cuando yo entiendo que ya no me pertenezco a mí mismo, que mi cuerpo ahora, en lugar de presentarlo para los placeres del pecado, debo presentarlo a Dios como un sacrificio vivo y santo. Cuando entiendo estas cosas, cuando entonces ahora empiezo a buscar a no imitar las conductas ni las costumbres de este mundo, cuando le voy a permitir a Dios transformarme en una nueva persona, pensando ahora como Dios piensa, es entonces cuando aprendo a conocer la voluntad de Dios para mi vida. Y aquí le va, nos dice que la voluntad de Dios es ¿qué? Es buena, es agradable y es perfecta. Es buena, es agradable y es perfecta. En estos dos versículos aprendemos nosotros qué es lo que yo debo hacer. ¿Qué debo hacer ahora que soy un creyente? Bueno, debo entregar mi cuerpo a Dios. ¿Qué más debo hacer? Debo también no imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Por qué debo hacerlo? Ahí nos dice también en estos dos versículos. ¿Por qué debo hacerlo? Por todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Estábamos muertos, pero ahora estamos vivos en Dios. Estábamos en tinieblas, pero Él nos trasladó a la luz. Estábamos completamente perdidos, mas ahora hemos sido encontrados. ¿Por qué debo hacerlo? Por todo lo que Él ha hecho por mí. ¿Qué más nos dice el versículo? Porque entonces voy a entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cómo debo hacerlo? Ya nos enseñó, como un sacrificio vivo y santo. Muchas veces lo hacemos como sacrificio vivo, pero no santos. Y debe ser vivo y santo. Dios quiere santidad de nosotros. ¿Cómo debo hacerlo? Bueno, debo permitirle a Él que transforme mi manera de pensar. En el libro de Lucas, versículo 10, libro de Lucas, capítulo 10, versículos 30 al 37, encontramos lo siguiente, para que comprendamos un poco mejor. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Escuche, esta es la historia que Jesús está contando. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. La Biblia dice que Satanás es un ladrón. El diablo no ha venido sino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Es un ladrón. ¿Qué dice? Le quitaron la ropa. Es interesante. Porque quiero que vea la condición nuestra. Es interesante que le quitaron la ropa. En la Biblia encontramos que nos dice, nos da la idea a nosotros que nos vistamos ahora con esta nueva ropa. Que son las actitudes que Dios tiene. Que debemos imitar estas cosas. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto.
Y así estábamos nosotros, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos sin ropa, completamente desnudos. Nos pegaron y nos dejaron medio muertos. Esa era la condición en que usted y yo estábamos antes de venir a los pies de Cristo Jesús. Seguimos leyendo, versículo 31. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Mire qué interesante. Un sacerdote. Yo quiero decirte, la religión no salva a nadie. Quiero que lo entienda. La religión no salva a nadie. Es una relación íntima y personal con Cristo Jesús. El sacerdote, un representante de religión. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. ¿Cuánta gente ha buscado en religión encontrar la salvación, pero no se encuentra ahí? El único que salva es Cristo Jesús. Un ayudante del templo, uno que trabaja, un laico, una persona que está metida en la iglesia. Ayudante del templo, pasó y lo vio ahí tirado. ¿Pero qué dice? Pero también siguió de largo por el otro lado. ¡Wow! Nosotros hemos querido de muchas formas tratar de ganarnos la salvación, pero no se puede. Aquí no es por obras. La salvación no se obtiene por obras, se obtiene por la gracia y misericordia de Dios. Versículos 33 nos dice: entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Me encanta, escuche, ¿por qué a veces leemos, no? Y yo no sé si usted se pregunta, pero yo hablo a veces hasta con mis perros. Y cuando leo la palabra me hago preguntas también. Entonces, pasó un samaritano, ¿por qué despreciado? Porque así era como se miraban a estos samaritanos. Eran despreciados por la sociedad. Pero mire qué interesante, que el más despreciado de la sociedad fue el único. No el líder religioso, no el ayudante del templo. Fue el único que sintió compasión. Que sintió compasión, consideración, amabilidad. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva. Y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Mire qué excelente. A Jesús lo maltratamos, lo insultamos, lo crucificamos. Mas Él es el único que tuvo compasión de nosotros al vernos en la miseria en la que nos encontrábamos. Él se nos acercó, nos alivió las heridas con vino y con aceite de oliva, vendó nuestras heridas y luego nos trasladó, dice la palabra, al reino de luz de su amado Hijo. Y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Dios ahora cuida de nosotros. Versículo 35. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad,
te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Me encanta. Versículos 36 y 37. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el próximo o el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. ¿Se da cuenta? ¿Quién es el que mostró compasión? El samaritano. No el sacerdote, no el que ayudaba en el templo, el samaritano despreciado. Y mire cómo termina. Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Ahora ve y haz lo mismo. Oh, no me canso de predicar este evangelio, porque mire, muchos hemos cambiado el evangelio. Lo adoptamos, lo queremos torcer. Queremos los beneficios del reino, pero no las responsabilidades del reino. Y ese no es el evangelio. El evangelio completo es esto. Es que si yo encontré la misericordia de Dios, ahora debo de ir y hacer lo mismo. Debo también aprender. Sí, nos llamamos cristianos sin darnos cuenta qué es lo que estamos diciendo. O sea que estoy diciendo que ahora me parezco a Cristo. Por lo tanto, también debo de tener compasión con otra gente. Muchas veces dicen, a mí me han dicho, uy, es que esas predicaciones suyas son pedradas. No, no son pedradas. Te lo digo porque ¿de qué me sirve a mí no advertirte de que la forma en que estás viviendo no agrada a Dios? Mire, pensamos, ay no, pero es que si predico así, no me voy a quedar solo, pues me quedo solo. Pero tengo una gran responsabilidad de predicar el evangelio como Cristo lo vino a predicar. De hecho, yo miro el evangelio, entró en el Nuevo Testamento, entró el mensaje. ¿Y cuál es el primer mensaje? Arrepiéntanse. Oh no, pero ahora no queremos predicar de eso. Y es porque nos hemos conformado a este mundo y estamos imitando las costumbres y conductas de este mundo. Lo que Dios nos dijo, no hagan. Así es, ahora ve y haz lo mismo. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 4 al 6, nos dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Mire, quiero que meditemos un poquito. Porque de repente ahora solo queremos lo bueno. Somos el pueblo de Dios. Sí, el pueblo de Dios tiene que vivir en santidad. No, espérate. Somos el pueblo de Dios. No, entendamos qué estamos diciendo. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó, escuche, nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, o sea, yo no gané la salvación por lo bien que estaba viviendo mi vida, porque era una chulada de cipote viviendo para Dios. No, no es así. Yo estaba muerto por causa de mis pecados. Y todo aquel que no ha venido a los pies de Cristo sigue estando muerto por su pecado. Pero mire la gran misericordia de Dios. Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Por eso
a mí me sacan de onda. Ahí andamos, las iglesias con nuestros niños. ¿Qué le andamos enseñando a los niños? Domingo de Resurrección y andan con una canastita buscando huevos. No tienen nada que ver. Si entendiéramos que ese día de resurrección fue cuando yo también resucité, cuando obtuve la oportunidad de poder recibir vida, porque Él se estaba levantando de los muertos. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Él nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Efesios 2:4-6 dice: es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. ¿Escuchó eso? De repente como que se nos olvida, ¿va? Y creemos que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto. No es cierto. Es solo por la gracia de Dios que nosotros hemos sido salvados. ¿Sabe qué es gracia? Gracia es un regalo inmerecido. Dios tuvo compasión de mí, porque lo que yo merecía era el infierno, una perdición eterna. Mas sin embargo, ¿qué recibo? Compasión. Recibo la gracia de Dios. ¡Wow! ¿Por qué serle fiel a Él? Óyeme. Cuando lo que recibo de Él es gracia, ¿cómo no ahora buscar una vida de fidelidad a Dios? ¿Por qué no presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo y santo para Dios? ¿Qué dice versículo 6? Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó. Mira qué excelente. No solamente nos levantó con Cristo, sino que nos sentó con Él en los lugares celestiales. Esta es la posición de todo aquel que viene y entrega su vida a Jesús, pero que al mismo tiempo no se queda ahí, sino que ahora busca la transformación del Espíritu Santo en su vida. ¿Qué dice? Nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estábamos unidos a Cristo Jesús. Ahí está la clave, es mantenernos unidos a Jesús. Pero si sigo viviendo como me da la gana, haciendo y copiando la forma, la conducta, la manera de vivir de este mundo, no soy unido a Jesús. Yo lo siento. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si vivo como me da la gana, no es un sacrificio vivo y santo. Entonces, si voy a hacer lo que a mí más me venga en ganas o lo que me parece a mí que es lo correcto de hacer, no le estoy permitiendo a Él que transforme mi manera de pensar. Porque estamos unidos a Cristo Jesús. Colosenses 1:12-13. Mire. Y den siempre gracias al Padre. Solo ahí podríamos. Hay mucha gente muy mal agradecida. Nunca le dicen gracias a Dios. Y den siempre gracias al Padre. Yo no sé si usted entendió, pero den siempre gracias quiere decir que aun cuando la situación en mi vida se vea muy mal, tengo que darle gracias al Padre. Aun cuando no tengo trabajo, tengo que darle gracias al Padre. Cuando tengo un buen trabajo y todo va bien, tengo que darle gracias al Padre. No importa la situación, yo tengo que ser agradecido con Dios. ¿Qué dice? Él los hizo aptos. Me encanta. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo.
el cual vive en la luz. ¡Wow! Es Dios quien nos capacita, que nos hace capaces para poder, nos prepara para poder participar de la herencia que le pertenece a su pueblo. No es por cuestión nuestra, no hay nada en nosotros. Todo es por Él. ¿Entendió ahora cuando dice, porque todo fue hecho por Él, para Él y por Él? El cual vive en la luz. Es interesante, cuando usted llega a su casa en la madrugada, todo está en tinieblas. Pero algo bien interesante sucede cuando usted enciende ese switch, cuando le da vuelta a ese switch. ¿Y qué sucede? La oscuridad desaparece con la luz. En nuestras vidas, si la luz del Evangelio ha resplandecido en nuestras vidas, la oscuridad tiene que desaparecer. Mi manera de vivir anterior tiene que desvanecerse. Ahora tengo que vivir en esa luz. ¿Qué dice el versículo 13? Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ahora solo me toca a mí entonces vivir de acuerdo a ese reino de luz. Pero ya Él ya lo hizo. El problema es que todavía seguimos viviendo en este cuerpo que está viciado, dice la palabra. Y ese se va a querer levantar y va a querer esclavizarme nuevamente en el pecado. Pero ahora es mi responsabilidad y Él me ha hecho apto, Él me ha preparado, Él me ha capacitado. ¿Qué dice la Escritura? Que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Pero tengo que pelear con las armas de Él, las cuales Él me ha dado. Pero muchas veces, como no paso tiempo con Dios, como no estoy escuchando la voz de Dios, ni siquiera sé qué armas tengo para pelear. Primera de Pedro 1:3. Es 1:3, ¿verdad? Sí. Primera de Pedro 1:3. Nos dice que toda la alabanza sea para Dios. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos, ahora vivimos con gran expectación. De aquí es donde nosotros sacamos el nombre de nuestra iglesia. Reina Valera dice, el cual nos hizo renacer. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Yo no sé usted, pero tenemos que ver el nacimiento de un niño para poder entender. Que como un recién nacido, ahora tengo que aprender a vivir esa nueva vida. No puedo seguir viviendo como vivía antes. Porque entonces lo único que estoy mostrando es que nunca nací de nuevo. Es que no he tenido un encuentro personal con Dios.
es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos, ahora vivimos con gran ¿qué? Expectación. Yo no sé si usted todavía sigue viviendo con la expectación de ser millonario aquí en este mundo. La expectación es que así como Cristo se levantó de los muertos, un día también yo al morir, porque voy a morir, mi expectación es que llegue Él a levantarme. Pero necesitamos que Dios cambie nuestra manera de pensar. Romanos, el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Miren, mucha gente dice, oh, deja cambiar, entonces me acerco a una iglesia. No funciona así. Porque no hay nada que puedas hacer para ganarte la gracia, el favor de Dios. Un día tal vez le cuente, si se porta bien, un día tal vez le cuente mi experiencia. Yo no vine, siempre lo he dicho, yo no vine a los pies de Cristo. Él me anduvo buscando desde hace mucho tiempo. Tenía 8 años de edad cuando una maestra de ciencias, a 3 compañeros y a mí, en el laboratorio, mientras estábamos partiéndole la pancita a una rana, compartió el Evangelio de Cristo Jesús con nosotros. Y por primera vez en mi vida experimenté algo que no había experimentado jamás. 8 años. Y pude sentir lo que era la presencia de Dios. Algo que no tiene explicación. Algo donde te sientes aceptado. Donde no hay nadie que pueda venir a señalarte, porque en ese momento estás en la presencia de Dios y Él te está diciendo, yo pagué la deuda que tú no podías pagar. Él murió cuando todavía éramos pecadores. Pero algo sucedió en mí. Recuerdo que ese día llegué a mi casa. Todavía teníamos la costumbre en aquel entonces de almorzar toda la familia juntos. Ahora cada quien se va a su cuarto y come lo que quiere. Pero cuando me senté a la mesa, 8 años, yo era el menor de 2 hermanas. Tengo 2 hermanas, 3 hermanas, pero la otra no había nacido todavía en ese tiempo. Entonces éramos 3. Yo el menor. Y nos sentamos con mis hermanas y mi madre. Y les dije, mire, por primera vez en mi vida, vamos a orar antes de comer. No se nació en mí. Vamos a darle gracias a Dios. 8 años. Y les pedí a mis hermanas que nos tomáramos de la mano. Y mientras yo oraba por los alimentos, dándole gracias a Dios, porque teníamos algo que comer, ellas, no guardo nada en contra de mis hermanas, ellas lo hicieron porque de igualmente también estaban muertas en sus pecados. Pero se burlaron de mí, se rieron de mí. Y a los 8 años, pues yo no entendía mucha onda de esta. Nunca asistí a una iglesia. Pero recuerdo que siempre cargué conmigo un Nuevo Testamento, un azulito, usted lo ha visto por ahí.
Y siempre que me sentía en necesidad, leía ese Nuevo Testamento. Pero quiero que lo entienda. Ahí fue mi primera experiencia con Dios. Y Dios permitió que atravesara un montón de estupideces. Y no fue hasta que aquí en California, una vez más, volví a experimentar la misericordia de Dios. Escuche. Escuche lo que le estoy diciendo. Porque muchos de nosotros creemos que es la religión. No es la religión. Es una relación. Por eso a veces yo me limito a andar comentando qué denominación somos, porque no se trata de denominación. Se trata de una relación íntima, personal con Cristo Jesús. Ya le dije, la religión no salva. El único que salva es Cristo Jesús. En el libro de Hebreos, con esto lo dejo. Hebreos 4, 14 al 16 nos dice lo siguiente. Por lo tanto, ¿por qué serle fieles a Dios? Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Me encanta, aferrémonos a lo que creemos. Mire, yo he determinado en mi vida, a mí no me importa lo que crea fulano, sutano, mengano, mister o el... No me interesa. A mí me interesa saber qué dice la Biblia. Porque ese es el libro que yo he determinado en mi vida que voy a creer. Me voy a aferrar a lo que he creído. ¿Y qué es lo que he creído? Que Cristo Jesús murió por mis pecados. Él estaba muy bien allá en el cielo, pero miró la miseria en la que yo me encontraba, en la que el mundo se encontraba, y decidió venir y sufrir como un hombre para pagar el precio de nuestra salvación. Y como sumo sacerdote, Él entró en el cielo. Mire, cuando miramos las películas, y a veces digo yo, nos perdemos. Pero cuando usted mira la película y se da cuenta que en el momento que Jesús muere, hay un gran terremoto y algo sucede en el templo. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se parte en dos, y curiosamente no era que un hombre lo estaba rompiendo de abajo hacia arriba, no, el velo se partió de arriba hacia abajo, porque es Dios quien estaba abriendo la puerta para que ahora nosotros pudiéramos tener entrada al lugar santísimo. Él entró como sumo sacerdote, entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, que dice, aferrémonos a lo que creemos. A mí no me venga a decir cuentos de hadas, o como dice la palabra, cuentos de viejas, fábulas, historias. Versículo 15 dice, nuestro sumo sacerdote, Jesucristo mismo, comprende nuestras debilidades. Me encanta. Es que Él sabe cuando de repente mi cuerpo está queriendo hacer cosas que no debe hacer. Escuche esto, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. ¡Wow! Sin embargo, Él nunca pecó. Usted y yo la regamos. Pero Él, sin embargo, nunca pecó. Esa es la gran diferencia. Por eso puedo venir a acercarme con toda confianza al trono de su gracia, porque Él me entiende, porque Él atravesó por ahí, pero no pecó.
Por lo tanto, Él puede ayudarme, Él puede asistirme, Él puede darme lo que yo necesito para vencer, así como Él también venció. Pero necesito venir y entregar este cuerpo en sacrificio vivo. Necesito aprender a permitirle que Él transforme mi manera de pensar. Necesito no seguir imitando las costumbres ni las conductas de este mundo. Versículo 16 nos dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. ¿Escuchó? El trono de la gracia, un don inmerecido. No merezco, pero entiendo lo que Él hizo por mí. Por lo tanto, voy a tratar todo lo posible de vivir una vida que le agrade a Él. Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, que dice: allí recibiremos su misericordia. No en un bar, no en una discoteca, no en una casa donde venden drogas. ¿Le sigo? ¿O ya entendió? Allí, en el trono de la gracia, allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Me encanta. Libro de Romanos, capítulo 10, 9 y 10 nos dice lo siguiente. Para todo aquel que va a escuchar este mensaje y nunca ha entendido el evangelio, este es el verdadero evangelio. Romanos 10, 9 y 10. Recuerda, no te estoy predicando una religión, te estoy predicando cómo poder acercarte a Dios. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor. Pero ¿por qué tengo que hacerlo abiertamente? Así lo dice la palabra, no me lo inventé yo. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor, no el Salvador, el Señor. O sea, si declaras que Jesús es el que manda, el que tiene la última palabra, el Rey de Reyes, Señor de Señores, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10. Pues es por creer en tu corazón. Hello. Es por creer en tu corazón que eres declarado justo, recto delante de Dios, a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Mire, no basta con creer. ¿Hay que qué? Hay que declararlo abiertamente. Y cuando decimos, yo soy cristiano, tengo que estar seguro que mis conductas, mis hábitos, tienen que cambiar como una nueva criatura en Cristo Jesús. Si nunca habías escuchado esto, esta es la forma en que podemos acercarnos. No hay ninguna otra forma. Todos los caminos llevan al cielo. Mentira. Jesús dijo, yo soy el camino. Solo hay un camino, se llama Cristo Jesús. Pero es que hay muchas verdades, mentiras. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús mismo lo dijo. Ahí donde estás. No necesitas cambiar tu vida para venir a los pies de Cristo Jesús. Solamente necesitas reconocerlo como el Señor de tu vida. Entender que Él vino a la tierra, se hizo hombre para mostrarnos ahora cómo vivir para Dios. Ahí donde estás, si entiendes esto,
haces esta oración, abres tu corazón a Cristo, yo te aseguro que Él te hará una nueva criatura, una nueva persona. Y podrás entonces ahora vivir siéndole fiel al llamado que Él te hace. Cierre sus ojos, incline su rostro.